Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy vamos a contemplar la lección número 23, titulada La comunión de los santos. Lo meditaremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La comunión de los santos, o estar en comunión con los santos, para nosotros los católicos, significa formar parte de la familia de Dios, aquí en la tierra y con Dios allá en el cielo. La comunión de los santos es nada menos que la común unión de la misma iglesia viviente del cuerpo místico de Cristo que vive. Es decir, es la unión mutua de todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, pues todos formamos parte de este cuerpo, ya sea la iglesia de este mundo, la iglesia del purgatorio, como la iglesia triunfante en el reino celestial. Por eso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 27, primera de Corintios 12, 27, Pablo dice: Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro con una función peculiar. Palabra de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, no importa quiénes seamos, todos somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero aún formando parte del cuerpo de Cristo, no todos tenemos los mismos dones y carismas. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 14 al 20, primera de Corintios 12, del 14 al 20, dice: Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es solo uno. Palabra de Dios. Por eso es que decimos que, aunque nosotros estemos aquí en la tierra y ellos ya estén en el cielo gozando de la patria celestial y algunos más estén en el santo purgatorio, todos formamos una sola comunión de cuerpo. Por eso le llamamos la común unión de los santos. Los que ya están en el cielo, los que estamos aquí en la tierra y que tratamos de llevar una vida de santidad, unidos a los que están allá en el reino de los cielos y que ya gozan de la perpetua compañía de nuestro Señor. Por eso es que a esto se les llama la comunión de los santos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que en la primera comunidad cristiana ya se vivía de esa manera, ya tenían todas las cosas en común y nadie consideraba propio cada una de las cosas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 y 44, Hechos 2, 42 y 44 dice: Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Palabra de Dios. A esto es que se les llama comunión de los santos, que se comprende a la perfección aquí en la tierra. Pero al hablar del reino de los cielos, sí ya necesitamos profundizar un poquito más en la Biblia, porque hablar de común unión aquí en la tierra es fácil, estar todos juntos, perseverar unidos, constantes, unánimes, en fraternidad, en amistad, pero ya luego hablando con el reino de los cielos necesitamos ir a ver la figura del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios, que es la familia de Cristo. La iglesia, como una familia, vive en unidad. Aunque sean muchos miembros, todos formamos parte de esa unidad y todos juntos somos una familia en Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19 nos va a decir eso. Efesios 2, 19 dice: Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Palabra de Dios. En Efesios capítulo 3, verso 15, Efesios 3, 15 dice: De quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Tanto la familia del cielo como de la tierra tiene el nombre de Jesucristo. En Jesucristo se compone una sola familia del cielo y de la tierra. Gálatas capítulo 6, verso 10, Gálatas 6, 10 dice: Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. ¿Por qué a nuestros hermanos en la fe? Porque somos un solo cuerpo de Cristo, pero los que están fuera del cuerpo de Cristo también se les puede hacer el bien porque somos uno solo en Dios, en Cristo Jesús. Como vemos, esta familia de Dios no es solo una familia terrestre, sino una familia que está en la presencia de Dios y que vive allá en la presencia de Dios.
Pero algunos van a decir que eso significa que tenemos que hablar con los muertos, y hablar con los muertos está prohibido en la Biblia y nadie puede consultarle a los muertos. Y en una parte tienen razón, pero es que no conocen la doctrina de la comunión de los santos. Piensan que nosotros hablamos con los muertos y eso sí está prohibido en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 11, Deuteronomio 18, del 10 al 11 dice: no ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni que consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Palabra de Dios. Y en Isaías 8:19 dice: ya veréis cómo os dicen, consultad a los nigromantes, a los adivinos que bisbiesean y musitan. ¿No consulta un pueblo a sus dioses, a los muertos en favor de los vivos? Palabra de Dios. Tanto Deuteronomio como Isaías están criticando y cuestionando que uno vaya a cuestionar o a consultar a los muertos. Y dirán muchos que nosotros eso es lo que hacemos con la comunión de los santos. Pero estos dos textos de Deuteronomio y de Isaías lo que están prohibiendo y castigando es el espiritismo. Creer que un muerto puede venir a la tierra a hablar con nosotros. Reprobado clarísimamente por la enseñanza católica. Esto no tiene nada que ver con la comunión de los santos. Otros más dicen que los santos están en el cielo, pero no saben nada y es inútil e imposible estar en comunión con ellos. Y toman el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, en el verso 5. Eclesiastés 9:5 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay paga para ellos, pues se perdió su memoria. Palabra de Dios. Pero afirmar que los muertos están muertos y no saben nada es contrario a lo que la misma Biblia enseña, porque la misma Biblia enseña que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, en los versos del 31 al 32, Mateo 22, 31, 32 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra de Dios. Y en Lucas 20:38 dice: no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra de Dios. En Marcos 12:27 dice: no es un Dios de muertos, sino de vivos, estáis en un gran error. Palabra de Dios. Entonces, demuestradamente está que Jesús mismo dice: en el cielo no hay muertos, hay vivos, porque todos viven en Cristo Señor nuestro Salvador. No están muertos realmente, están con vida, que han partido de esta presencia, eso es cierto, pero están en la presencia de Dios y están vivos, tienen vida y pueden hablar con Dios, pueden ver a Dios. Entonces, Dios es un Dios de vivos, no es de muertos. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en la comunión de los santos, creemos que son los santos que en esta vida vivieron bien, que están en la presencia de Dios y que viven allá con Dios, que nos escuchan, que pueden vernos, que pueden oírnos y que hablan con Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del rico y el pobre Lázaro, que nos contó Jesús en el Evangelio según San Lucas. Están muertos los dos, uno en el Hades y otro en el seno de Abraham, pero conscientes de todo lo que está pasando. Lucas 16, del 23 al 24 dice: estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Palabra de Dios. Lo mismo que nos damos cuenta, estos están muertos, pero no están sin conciencia, están totalmente conscientes de lo que está pasando y se dan cuenta del dolor, del sufrimiento del rico, y Lázaro de la alegría y del gozo de estar en el seno de Abraham. Entonces no es que un muerto está muerto, simplemente parte de nuestra presencia, pero sigue vivo en la presencia de Dios. El mismo San Pablo, estando vivo, deseaba estar muerto para estar con Cristo, porque él sabía que los muertos están vivos y gozan de la presencia de Dios. En Filipenses capítulo 1, del 21 al 23, Filipenses 1, del 21 al 23 dice: pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos,
Por un lado desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta como Pablo dice, quisiera estar muerto para no saber nada, no, para estar con Cristo, para estar con el Señor, porque los muertos están con Cristo, especialmente aquellos que han vivido una vida plena de gozo en el Señor. Ellos pueden ver a Cristo. Claro, los muertos que no vivieron bien también ven a Cristo, pero lo ven desde su sufrimiento y desde su dolor. El libro del Apocalipsis de San Juan también nos relata que los santos que están en la presencia de Dios suplican que se les haga justicia por lo que les hicieron aquí cuando estaban en la tierra. O sea que no están muertos, están vivos. Apocalipsis capítulo 6 verso 10 dice, Apocalipsis 6:10, se pusieron a gritar con voz potente, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre? Palabra de Dios. Entonces no están muertos, están conscientes de todo lo que les hicieron aquí en la tierra. Algunos dirán que no, el muerto está muerto y nada sabe, sí, pero ¿cómo estos van a saber todo lo que les hicieron en la tierra si ya están en el cielo y están vivos? Eso significa que allá sí tienen conciencia de lo que pasó y de lo que están haciendo, pero gozan de la presencia y de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol San Pedro, en su primera carta, nos explica que Jesús bajó a predicar a los muertos que esperaban la liberación. En 1 de Pedro capítulo 3 del 19 al 20, 1 de Pedro 3 del 19 al 20 dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unas pocas, 8 personas en total, fueron salvadas a través del agua. Palabra de Dios. Y también nos va a decir que hasta esos muertos se les fue predicado la buena nueva. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 6 dice, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Vemos aquí cómo según los hombres, los muertos están muertos y están perdidos totalmente, pero según Dios, el espíritu vive, el espíritu está con Dios y el espíritu está de la mano de Dios. Sin lugar a dudas, todos estos textos son buenos para esta explicación, pero hay un texto que nos deja a todos claramente que los muertos no están muertos, sino que están vivos, que gozan de la presencia de Dios y que tienen conciencia de lo que están haciendo. Este es el episodio de la transfiguración. En Marcos capítulo 9, versos del 4 y 7, Marcos 9 del 4 y 7 dice, se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y llegó una voz desde la nube, este es mi Hijo amado, escuchadle. Palabra de Dios. Vemos cómo Moisés y Elías están hablando con Dios, están hablando con Jesús. O sea, si ellos ya están muertos y desde hace siglos, ¿cómo es posible que estén hablando con Jesús y que estén conscientes de lo que están diciendo, platicando de eso? Entonces, ahí hay algo que es muy claro. Los muertos no están muertos, como dicen algunos, y no es que nada sepan, sino que están conscientes de todo lo que están haciendo y de todo lo que hicieron aquí en la vida. Por eso es que estos santos son ejemplos a seguir. Son como decir un retrato en el cual yo puedo guiarme para poder llegar yo también al reino de los cielos. El reconocimiento especial de algunos miembros de la Iglesia a través de los siglos tiene el propósito de ponernos un ejemplo a seguir, pues todos estamos llamados a la santidad. El libro de Levíticos, en el capítulo 19, en el verso 2, Levítico 19:2 dice, di a toda la comunidad de los israelitas, sed santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Palabra de Dios. Y en Mateo 5:48 dice, vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Palabra de Dios. Esto nos da a entender a nosotros que estamos llamados a la santidad. Por eso nos dirá Pablo y nos dirá Pedro que debemos de ser imitadores de Dios. En Efesios capítulo 5 del 1 y 3, Efesios 5 del 1 y 3 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, que ni siquiera se mencione entre vosotros la fornicación, la impureza, la codicia, como conviene a los santos. Palabra de Dios. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 1 del 15 al 16, Primera de Pedro 1 del 15 al 16, al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado, pues así está escrito, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. Entonces, estamos llamados a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y la santidad constituye la misma esencia de Dios, pues todo en Él es bueno y solo Él es verdaderamente santo.
El llamado a alcanzar la santidad parece ser imposible, sobre todo si queremos alcanzar la santidad perfecta de Jesús como hombre. San Pablo reconoce la santidad de muchos hermanos que ya están muertos del Antiguo Testamento y que él los llama como una nube de testigos que han hecho todo por Dios y han cortado con el pecado de su vida. En Hebreos capítulo 12, verso 1, Hebreos 12:1 dice: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Palabra de Dios. Tenemos una gran nube de testigos, dice, muchos que han sido santos y a través de los cuales nosotros también podemos llegar a la santidad. Esta nube de testigos es una inspiración para luchar por la santidad a la que estamos llamados todos los cristianos. Por ello es que tenemos que ser buenos imitadores de Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 17, Filipenses 3:17, Pablo dice: hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que veis en nosotros. Palabra de Dios. En 1 Corintios 11:1 dice: sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Y a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:6 les dice: por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con el gozo que os proporcionaba el Espíritu Santo y con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros, trabajando a vuestro favor. Palabra de Dios. Entonces dice el apóstol San Pablo: traten de ser imitadores. Tienen una gran nube de testigos, tienen un montón de modelos en los cuales pueden alcanzar la santidad. Esa es la comunión de los santos. Por eso es que santos en el Nuevo Testamento son los que han vivido su fe delante del Señor y luego han muerto recibiendo el premio de la vida eterna, y por eso están en la presencia de Dios. Pero también hay santos que están vivos aquí en la tierra y que viven y todavía no se han muerto y que tratan de ser lo más santos y limpios en las manos del Señor. Los santos del cielo los encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 11. Apocalipsis 6, 9 y 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Entonces recibió cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Palabra de Dios. Vemos como ya hay santos en el cielo, pero también hay santos aquí en la tierra que están esperando el martirio, terminar su vida y haber entregadola en el nombre de Dios para poder alcanzar el reino de los cielos también. Algunos no serán martirizados, pero sí llevarán una vida santa aquí en la tierra y serán agregados a ese número de los santos de Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo va a decir que aquí en la tierra ya hay santos. Y cuando él empezaba a escribir sus cartas, dirigía a las comunidades, les decía a los santos que viven en esta comunidad, porque él sabía que en cada comunidad siempre hay gente buena. En Romanos capítulo 1, verso 7, Romanos 1:7, Pablo dice: a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 1, Filipenses 1:1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, así como a sus episcopos y diáconos. Palabra de Dios. Y también en Efesios capítulo 1, verso 1, Efesios 1:1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y en Colosenses 1, del 1 al 2, Colosenses 1, del 1 al 2, Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Pablo dice que los santos que están en el cielo son aquellos que ya alcanzaron la corona de gloria, que vivieron toda su vida bien y ya llegaron al reino de los cielos. Son dignos de estar delante del trono y del Cordero. Pero aquí en la tierra también hay santos en Filipo, en Colosenses, en Tesalónica, en Éfeso, en Roma, así también en cada uno de nuestros pueblos, porque en ese entonces esos eran, en cada uno de nuestros pueblos también hay santos que viven, según dice Pablo, fieles en Cristo Jesús. Esa es la clave.
¿Cómo puedo determinar un santo aquí en la tierra? Una persona que es fiel a Cristo Jesús, nuestro Señor, que sigue su doctrina, que sigue su palabra, que sigue su vida aquí en la tierra. En conclusión, no hay razones para contradecir la comunión de los santos que formamos todos, tanto la iglesia del cielo como la iglesia de la tierra, sino que al contrario, la doctrina está bien fundamentada y segura, por lo que las oraciones que nosotros hagamos aquí en la tierra y las que hagan los santos en el cielo llegan perfectamente a Dios Padre y se unen en una sola iglesia celestial. Por eso, la comunión de los santos es tan válida que podemos suplicarle a tal santo que ore por nosotros y estamos seguros que ese santo va a orar por nosotros, interceder por nosotros y Dios nos concederá el favor que pedimos a través de la intercesión de este santo que vive en el cielo. Gracias por estar pendiente de nuestros videos. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Nos vemos en la lección número 24 del curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.